lléname de tu gracia, quiero continuar hasta los últimos días de mi vida o que tú vengas por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, pues este tema que Santiago nos dice hoy están respaldados en el verso 19 y 20, que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, diga conmigo, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, pues estamos aquí, primeramente como lo que somos, y somos pecadores. Pero gracias por tu perdón y por la gracia, porque ella, Señor, es la que nos hace reconocer que debemos pedir perdón, que debemos reconocerte como nuestro Rey y Salvador, para poder llevar una vida honesta, transparente e íntegra. Ahora, Señor, en este mensaje que tú nos das, nos enseñas que la vida cristiana honesta, transparente e íntegra es primero en mi persona, y en segundo lugar es el llevar una unidad con mi hermano, también transparente, honesta e íntegra. Es decir, en primera instancia, Señor, tú nos perfeccionas para que mi vida cristiana entienda que no vive solo o sola, sino que necesitamos de la iglesia, es decir, de mi hermano en la fe. Y hoy, Señor, a través de este tema, ayúdanos, porque nos has dado la gran responsabilidad de caminar junto con mi hermano, pero también unánimes. Ayúdanos, Señor, porque todo lo que tú traes a tu iglesia con un propósito tan hermoso, transformas ese error y mal de nosotros los seres humanos y lo transformas a algo bueno. Y lo bueno de toda prueba y lucha, según tu palabra en Romanos 8, 28 y 29, es que somos formados a la imagen de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a ser el canal de bendición para salvar las almas. No somos la bendición, pero somos el canal que tú usarás para seguir salvando almas, pero sobre todo poner atención a un alma que es al que está a mi lado, a mi hermano. Y la iglesia dice, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno. Amén. De acuerdo al texto que acabamos de leer, los dos versos, hermanos, estamos hablando ya de Santiago, está finalizando con estos dos versículos esta hermosa epístola general. Y cuando hablamos de una carta general, es que no solamente fue dada a una iglesia, sino a muchas iglesias. Y algo que observamos, hermano, a lo largo de toda la epístola es cómo Santiago habló del cuidado que un creyente debe de tener con su hermano en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver, o mejor dicho, en los capítulos del 2 al 5, indiscutiblemente, hermano, Santiago nos da el tema tocante a cuidar de un hermano de manera material y físicamente. Sin embargo, hermano, repetidas veces también Santiago menciona la necesidad del cuidado, diga conmigo, también en lo espiritual. Si alguien preguntara, pastor, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Usted qué cree? Sí, no esté asustado, con que está asustado. ¿Cuántos sabemos que el pueblo de Dios
se puede referir colectivamente como hermanos. ¿Por qué? Porque todos, perdón, somos hijos de un Padre celestial. Amén. Solamente, hermano, que un problema serio que solemos tener las personas es tener un falso sentido de seguridad de sí mismo. Por ejemplo, podemos sentirnos bien de salud y si algo nos molesta, creemos que pronto estaremos bien. Fíjate el ejemplo. O recurrimos a la automedicación, pero en nuestro interior tú sabes que te estás engañando. ¿Por qué? Porque sabes que no estás bien. Hay algo que te está diciendo, estás grave, estás grave. Lo que sabemos es que solamente un buen médico puede decirnos si en realidad estamos bien o no. Es bueno, hermano, porque tampoco quiero decir que es malo que una persona sea segura. ¿Cuántos saben que todos estamos seguros en Cristo? Entonces puedes tomarte de ahí y decir, bueno, soy una persona segura. Y es bueno. Y ese no es el problema. El problema, hermano, en cuanto tenemos un falso sentido de seguridad, es cuando nosotros nos evaluamos a sí mismos, pero no considerando que podemos ser creyentes que estamos en la cueva del desánimo. El problema grave, hermano, de la seguridad en sí mismo es que si estamos pasando por alguna situación difícil, nosotros podemos aparentar que todo está bien. El problema grave de esto es que también se da en la iglesia, donde hay personas que se consideran creyentes, que tienen un falso sentido de seguridad en sí mismo. Por ejemplo, lo acabo de decir, no aceptar que están en la cueva del desánimo. Y este es un falso sentido de seguridad que nos lleva a dos errores. Número uno, no necesito ayuda, no busco ayuda. Por consiguiente, no buscas ayuda. Número dos, no dejarte ayudar. Yo puedo y puedo solo. Y según la Biblia, hermano, encontramos que hombres fuertes y temerosos de Dios, ¿cuántos recuerdan que en la Biblia encontramos hombres fuertes y temerosos de Dios, pero que cayeron, ¿sabes en qué? En la cueva del desánimo. ¿Y sabes quién fue uno de ellos? Elías, el profeta Elías. Un hombre que las escrituras nos enseñan que fue un hombre que confiaba plenamente en Dios. Un hombre que siguió la voluntad de Dios, que siguió el orden de Dios. Era un hombre que fue usado por Dios para hacer milagros sobrenaturales. ¿Cuántos recuerdan aquella viuda que no tenía nada y es alimentada a ella juntamente con su hijo? ¿Cuántos recuerdan cómo él clamó a Dios para que fuego descendiera sobre una ofrenda? ¿Contra cuántos Baales, hermano? Bueno, sacerdotes de estos Baales. ¿Alguien recuerda? En total dice que eran 850 profetas. ¿Y sabe qué hizo Elías? Los degolló a todos porque comprobó que el poder de Dios es el que obraba en su vida. Amén. Entonces aprendemos de estos hombres que eran fuertes en Dios. Pero, ¿qué cree? Algo le pasó al profeta Elías. ¿Y sabe qué le pasó al profeta Elías? Entró a la cueva. ¿De qué, hermano?
del desánimo. Elías entró a la cueva del desánimo. Sin dudar, Elías fue un personaje muy mencionado por las Escrituras. Tan importante fue que incluso el apóstol Santiago, mira lo que dice en el capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto, ¿qué, hermano? A pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces Elías pues era un personaje, hermano, dentro de la historia de Israel, un hombre de Dios. Diga conmigo, un hombre de Dios. Yo creo que aquí hay hombres de Dios y mujeres de Dios. Vaya, amén. Gloria a Dios. Era un hombre, hermano, que amó a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿cuántos de aquí aman a Dios? ¿Ya ves? Amó a Dios de una manera real. Es decir, hermano, con todo su corazón. Este varón aceptó el llamado de Dios. Era un hombre de fe notable, como bien lo dice Santiago. Por ejemplo, Elías vivió varios momentos del poder de Dios. Sostuvo a una viuda, como lo dije hace un momento. Resucitó al hijo de esta viuda que murió. Eso lo encuentras en Segunda de Reyes, si no mal recuerdo, o Primera de Reyes, capítulo 17. Y bueno, oró para que dejara de llover y volvió a orar para que lloviera. Entonces Elías era un hombre fuerte, lleno de poder, porque Dios estaba con él. Sin embargo, ¿qué cree, hermano? Las Escrituras nos enseñan que este hombre estaba sujeto ¿a qué? Pasiones y debilidades semejantes a las nuestras. Era un hombre con, diga conmigo, con debilidades. Ahora yo pregunto, ¿quién de aquí no es débil? Ah, gloria a Dios, todos son bien fuertes. Ya ven lo que decía. La mayoría dice, no, yo estoy fuerte. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Porque hacen y piensan que la bendición, no todos, pero la mayoría, es sinónimo de economía. Y déjame decirte que la economía no siempre habla o no habla en torno a tu bendición espiritual de fuerza. Santiago entonces nos dice que Elías era un hombre con debilidades como nosotros, es decir, se entristecía. ¿Quién de aquí se entristece? Tenía temores. ¿Quién de aquí tiene temores? Pasaba por angustias. ¿Quién de aquí pasa por angustias? Tuvo depresiones. ¿Quién de aquí ha tenido depresiones? Ya ven, bien poquito, los demás están bien fuertes. ¿Ah? Lloraba. ¿Cuántos de aquí lloran? Ah, ahí está, ahí va, ya va obrando la palabra del Señor. Reía. ¿Cuántos de aquí ríen? Se enojaba. ¿Cuántos de aquí se enojan? Ahí sí todo, amén. Pero ¿qué crees? Se desanimaba. Igualito que nosotros. Ahora pregunto, mis hermanos, la Biblia nos enseña, o mejor dicho, no es a manera de pregunta. Afirmo, la Biblia nos enseña, hermano, que aún los hombres de la fe pueden caer en debilidades. Tú puedes ser una persona, puedes ser un hermano, una hermana de fe, pero eso no quiere decir que no caigas en debilidades emocionales. Y que aún siendo, hermano, hijos de Dios, caemos en debilidades. Mira, hermano, bien nos lo enseña nuestro pastor Chuy, precisamente en una enseñanza de Elías, que hay hombres y mujeres de fe, pero al mismo tiempo pueden tener debilidades muy humanas. Así que aunque seamos, hermano, un buen lector de la palabra de Dios, eres un buen orador, por las mañanas te levantas, es más, en la madrugada, eres alguien que ayunas mucho y que puedes mirar el poder de Dios, pero ¿qué crees? Eso no quiere decir que no dejarás de tener
sentimientos, como debilidades propias del ser humano. Así es que la pregunta aquí es: ¿cómo podemos vivir con estos sentimientos tan dolorosos, confusos? Que aún teniendo una fe inquebrantable, hermano, aún todavía hay muchas cosas que nos afligen y que nos atormentan. Bueno, pues es precisamente lo que Santiago, mis hermanos, viene hablando de estos sucesos que vienen y acontecen en la congregación. Recuerda que hemos enseñado que en esta carta de Santiago, por cierto, hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. Decimos medio hermano de Jesús porque no fue por obra. Jesús no encarnó en María espiritualmente hablando por el Espíritu Santo de manera humana, sino sobrenatural. Por eso Santiago, medio hermano de Jesús, a quien se le conoce como pastor de esta iglesia en Jerusalén, mis hermanos, él dirige esta carta a estos cristianos judíos que estaban siendo perseguidos y por lo tanto fueron dispersados. De manera que el propósito de Santiago en esta carta, hermano, era animarlos a vivir vidas piadosas aún en medio de persecución. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a lo que acabamos de decir? Que nosotros somos seres de carne y hueso, que tenemos debilidades, que tenemos emociones, hay cosas que nos afligen, que nos dan tristeza, que nos hacen llorar. Somos personas sensoriales. Nos dejamos llevar mucho por nuestros sentimientos. Ahora, ¿qué tan importante es abrazar, hermano, la palabra de Dios, para que podamos ver que el propósito de Dios a través de su palabra es animarnos a vivir vidas cristianas, hermano, aún en medio de esas aflicciones? Aún en medio, hermano, de ser o de tener problemas, aún, hermano, en el matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, incluso contigo mismo. Santiago, hermano, te decía hace un momento, si algo él viene haciendo es el cuidado principalmente de tu vida cristiana, pero en segundo lugar, el cuidado que un creyente debe de tener, diga conmigo, con mi hermano en la fe. Este es el último tema central de Santiago. ¿Cuál es? Pues motivar a los creyentes para volverse y hacer volver a los que se están apartando de la verdad, para que sean salvos de la muerte eterna, hermano, a través del perdón de sus pecados. Santiago ha venido durante toda la carta enseñando que él está muy preocupado. Y en estos puntos, en estos dos versos, 19 y 20, hay tres puntos importantes que Santiago nos va a dar rápidamente. Número uno, los débiles en la fe que escogen el mal camino. Hay cristianos débiles en la fe, hermano. ¿Cuáles son los débiles en la fe? Pues que dentro de sus emociones, dentro de su vida cristiana, no saben qué hacer cuando están atormentados por problemas, por circunstancias, por pecados de otros y también de él sí mismo. Entonces muchos creyentes, mis hermanos, están dándole la espalda a Dios. Están abandonando, diga conmigo, la iglesia. Es cierto que Jesús dijo en Mateo capítulo 23, que llegarán tiempos duros donde el amor se va a enfriar. El amor se enfriará. El segundo punto que señala Santiago es que hay fuertes en la fe que harán volver a estos hermanos del mal camino. Y número 3, el beneficio para los que vuelven del mal camino. Hay un beneficio para todos aquellos que deciden darle la espalda al mundo,
darle la espalda al dolor, darle la espalda al enojo, darle la espalda al pecado y mirar a Jesús, el autor y consumador de su fe. Y por eso es que Santiago nos introduce de esta manera. Mira, verso 19, vamos a ver el primer punto. ¿Cuál es? Que en la iglesia, hermano, puede haber gente débil en la fe, que escoge el mal camino. ¿Cuál? Darle la espalda a Dios. Verso 19 dice lo siguiente: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Hasta ahí vamos a quedarnos. Mira, Santiago, hermano, se está dirigiendo a dos personas específicas que están dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Primero, los que se están apartando de la verdad y los que permanecen en la verdad. Ahora, los apartados, mis hermanos, son las personas que han decidido caminar por el mal camino. ¿Cuál es ese? Escogen darle la espalda a Dios. Algunos conscientemente y otros inconscientemente. Ahora encontramos una frase importante aquí en el texto. Si alguno dice, si entre vosotros, ¿qué dice? Se ha extraviado. Esta palabra extraviado, hermano, viene del griego planó, que significa desviado. Ahora, la idea, hermano, de esta palabra es descreer. Cuando un cristiano está descreyendo, ¿cómo? Gradualmente o lentamente. De hecho, alguien de dejar de creer en Cristo, dejar de creer en sus verdades, que ahorita veremos algunas de esas verdades, hermano, no es de la noche a la mañana. Poco a poco te estás desanimando, poco a poco te estás alterando, poco a poco te enojas, poco a poco empiezas a darle la espalda a Dios. Ya no oras, ya no lees la Biblia, mucho menos tienes el deseo de asistir a la congregación. Porque esta palabra planó tiene la idea que alguien que se está desviando es poco a poco, lentamente. Pero dice esta palabra, hermano, planó, que es alguien que lo hace conscientemente. Él sabe que lo que está haciendo está tomando el curso de su vida. Y él cree que él está tomando un curso de su vida adecuado. El verbo planó, hermano, traducido, se ha desviado, podría tomarse, según en esta traducción griega, en la voz pasiva o en la media. Es decir, si se toma en voz pasiva, significa que el creyente ha sido descarriado por la acción de otra persona. Si se toma en la voz media, entonces el énfasis estaría en el desvío voluntario de parte del creyente. Pero esta palabra planó también muestra dos cosas importantes. Así, al igual que en toda la carta, recordemos que en el capítulo 3 Santiago decía: hermanos míos, no os hagáis maestros. Y me llama la atención algo, porque en la Biblia hay otro hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, pero hermano carnal de Santiago. ¿Alguien puede decirme quién es? ¿Lo recuerdas quién es? ¿Quién? Judas. Vaya, Judas rápidamente. ¿Y sabe quién fue Judas? Pues es el que escribió este libro, claro, inspirado por Dios. Y cuando tú lees, hermano, la palabra planó, habla en dos sentidos que creo que es importante estudiar estas dos cartas de manera pareja, o en pareja, mejor dicho, porque Santiago nos dice que a veces los asuntos de la congregación, que son difíciles, al igual que en el hogar. ¿Cuántos saben que los problemas en el hogar son difíciles? Haga conmigo así. O sea, significa que
tremendo, es duro. Ay, sí, es cierto. Hay ocasiones que alguien dice, Señor, ya no quiero llegar a mi casa. Señor, es que siempre hay problema, siempre hay esto, siempre. Esa es una actitud que bueno, pues es válida. ¿A algún papá le ha pasado? A mí sí. Pastor, ustedes también. Claro. Pero bueno, espérame, déjame explicarte. Entonces, por un lado, Santiago nos enseña en esta carta, hermano, que estaban pasando sucesos muy graves. Primero, las tribulaciones de la persecución. Y en segundo lugar, los problemas que a veces había de discriminación en la iglesia, porque había favoritismo. Por otro lado, hermano, habían maestros entre ellos mismos, pero que estaban usando mal su lengua. Habían problemas, pero en el caso de la carta de Judas, que es sumamente grave, breve y grave. ¿Por qué? Porque la intención de Judas era proteger la verdad cristiana, es decir, la vida cristiana, al igual casi que Santiago. Y no puedo decir casi, solamente que Judas, hermano, directamente se opone firmemente a las herejías que amenazaban la fe. Santiago se dirige a la conducta y el hablar de los cristianos que está afectando y que amenaza la fe. Judas directamente va a los creyentes porque él les enseña a defender el evangelio con firmeza. En un principio Judas había pretendido, dicen los eruditos, escribir una carta a sus amigos sobre la salvación. Sin embargo, hermano, al enterarse que se habían metido falsos maestros a la iglesia, ¿y sabes qué él tiene que hacer? Él los acusa de influenciar malamente a los hermanos a decir, no importa cómo vivas, no importa que escuches a Luis Miguel, no importa que vayas a la discoteca, no importa que vayas a una fiesta, al fin tú fuiste a ver al festejado, pero ahí hay tumba y retumba, hay rock y te roquea, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace tanto Santiago como Judas es proteger la vida cristiana. Y esa es la responsabilidad principal de un pastor, proteger la vida cristiana a través del evangelio, no a través de nuestros méritos ni obras. Entonces Santiago en los versos 22 y 23, 19 y 20, mira el paralelo en los versos 22 y 23 de Judas, y dice lo siguiente: a algunos que dudan, ahora dice Santiago en el capítulo 19, hermanos, si alguno de vosotros se está extraviando de la verdad, otros, dice Judas, dudan de la verdad. Pero dice Judas, convencedlos, mientras que Santiago dice, hágalo volver. Verso 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otro tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mientras que Santiago, mis hermanos, en el capítulo 5, verso 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte. Diga conmigo, un alma. En otras palabras, salvando un alma. De manera que el creyente, hermano, corre el peligro tanto de ser desviado por otro como por sí mismo.
Pero vamos a ver de qué forma. Puede ser desviado por otro, por sus hechos o palabras, pero también por falsa doctrina. Es lo que decía Judas. Y en segundo lugar, por ti mismo. ¿Por qué? Pues porque a veces no se quiere soltar el mundo, el deleite del mundo, el disfrute del mundo. Soy cristiano, pero mi Facebook representa lo que soy. Y tu Facebook está intestado de música secular, de imágenes que representan la amargura, la tristeza, la desilusión, el enojo, la amargura del corazón. Tal vez esto se escuche un poco absurdo, pero si un cristiano plasma en su muro de internet, en Facebook, en Instagram, bueno, Instagram para que me entiendan, pones: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y una armonía musical. Esa paz que yo siento en mi alma. Luego vas a ver pues que es una vida que bien centrada en Dios. Tanto el hermano, el pastor Santiago, como Judas y como Pablo en las exhortaciones a Timoteo en cuanto a su juventud y tener cuidado y ser ejemplo en la iglesia, saber cómo conducirse, mis hermanos, y mostrar que pueden haber algunos que se están saliendo del camino y que tienen un pie afuera en el mundo y tienen otro dentro de la iglesia. Bueno, la intención de esto no es avergonzar, ni descalificar, ni menospreciar, ni satanizar, ni mucho menos condenar a un hermano. El asunto aquí es que tanto Santiago como cada autor, como los 40 autores o más autores que están plasmados en la Biblia, hermano, con sus nombres escritos, tienen como propósito tanto un profeta como un pastor es enderezar, corregir, ayudar, instruir, enseñar en justicia a alguien que necesita salvación, pero también a alguien que tiene la salvación, pero que ahora le corresponde madurar para ser un buen hijo de Dios a través de sus obras, a través de su manera de pensar, de sentir y de actuar. Por eso Santiago entonces dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, aquí la palabra verdad es aletheias. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago: alejarse de ¿cuál verdad, hermano? De lo fundamental que descansa la fe cristiana. ¿Y sabes cuál es lo fundamental donde descansa la familia cristiana? Se llama Jesucristo. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mismo es el único que se ha atrevido a decir: yo soy la verdad, la vida y el camino. Ahora, mis hermanos, la verdad no es solo doctrina. La verdad es personificada en Jesús, no es una cosa, no es una palabra, no es una doctrina. Jesús, mis hermanos, es cierto que tenemos doctrina, pero Jesús no es la doctrina, Jesús es la verdad, es el logo de Dios. La verdad, mis hermanos, así lo dice Juan 1:11, Juan 14:6. La verdad, hermano, es algo que tú y yo debemos amar, según segunda a los Tesalonicenses 2:10. ¿Sabes quién es la verdad? Cristo. ¿Sabe quién es la verdad? Dios. ¿Sabe quién es la verdad? Su Espíritu Santo. La verdad es algo que tiene que obedecerse, hermano, según Gálatas 5:7. Tú y yo debemos ser
amadores de Dios, ¿sabe cómo? Obedeciendo. Esa es la verdad que muchas veces dice Santiago. Y si alguien se está extraviando, es fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque desobedece. La desobediencia. La desobediencia que primeramente como padres hacemos. Por consiguiente, nuestros hijos, ¿qué crees? El ejemplo arrastra. Si yo le digo a mi hija que no está mal que escuche música, pero ¿en qué sentido está mal? No te edifica. Pero si yo desobedezco como padre y me gusta Vicente Fernández, Luis Mirrey, bueno, hay papás que le gusta, ¿cómo se llama este? Que está pelón de aquí. ¿No? Sí saben. Peso Pluma. Mi preferido, pastor, no lo toque. Bueno, tal vez. Pero es bien fácil poner ese asunto. La pregunta es, ¿y qué hay con la música cristiana? Que a veces crees que es cristiana, pero ¿sabías que hay grupos cristianos? No voy a decir los nombres, eso, ten cuidado. Pero hay grupos que cantan Jesucristo y solamente tienen la doctrina, ¿sabes cuál? Solo Jesús. No creen en la Trinidad, pero todo veces, ay, ese cantante cristiano. Y a veces tienes cantantes cristianos que ya no son cristianos y que te gusta la música porque te identificas con la música, no con su letra. Ahora bien, sigamos leyendo. La verdad, hermano, es algo que tiene que mostrar en la vida, que tiene que mostrarse en la vida, según a los Corintios 4:2. La verdad es algo que tiene que ser dicho, pero ¿sabe cómo? En amor, Efesios 4:5. La verdad es algo, hermano, que tiene que ser testificado, según Juan 18:37. Es algo que tiene que ser manifestado en una vida de amor, según primera de Juan 3:19. Es algo que libra la verdad. Juan 8:32. ¿Recuerdas a Jesús? A los judíos que habían creído en él y le dijo, si permanecéis en mis palabras, ¿qué dijo? Seréis verdaderamente ¿qué? Libres. La verdad cristiana, mis hermanos, es un don del Espíritu Santo enviado por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo encontramos en Juan 16:14. En ninguna otra tarea, hermano, ponga atención ahora en lo que voy a decir. No hay otra tarea en la cual el diablo pone tanto énfasis. ¿Sabe en qué principalmente? En desviar a los creyentes de la verdad. Tanto en lo ético, mis hermanos, como en lo doctrinal. Ahora, desviarse de la verdad, hermano, ¿sabe qué involucra? Dos aspectos que son inseparables para la vida del creyente. Número uno, la renuncia a los principios de la fe. Y número dos, la falta de vivir a la altura de esos principios. Y cuando hablamos de principios, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de las verdades fundamentales de las Escrituras. Entonces, mis hermanos, en ambos caminos se batalla. Y Satanás, mis hermanos, concentra sus fuerzas, ¿sabe para qué? Para ocasionar ¿qué? Vergüenza y confusión en la vida cristiana. Entonces, mis hermanos, los débiles en la fe, pudiera decirte por otro lado también, según el apóstol Pablo en Romanos 14, dice que son, Romanos 14, verso 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, en algunas doctrinas fundamentales. Por ejemplo, una doctrina fundamental importante para la iglesia es la santidad. Y la santidad tiene que ver, hermano,
con aquel cristiano que ha sido apartado para Dios. ¿Cómo? Ha sido apartado del mundo, del estilo de vida del mundo. Y eso es algo lo que en mí me compete como padre y como esposo. Instruir a mis hijas, enfocarme para que mis hijas, hermano, cada día estén abandonando el mundo. Mi hija, la más pequeña, bueno, de edad, que ya está bien grandota, ella subió en su Facebook, que por cierto puedo entrar cuando quiera y observo quién tiene ahí en amigos, porque así como ellas pueden entrar a mis Facebook y observar qué tipo de amigos, cuando veo algún muro o alguien sube algo de esos que tengo yo, de hecho estoy depurando, estoy quitando un montón de cosas y de gente. Subió mi hija un texto bíblico y de repente le llegó un mensaje a su WhatsApp, X persona, y le dijo: uy, sí, la muy cristianita. Ay, sí, si supieran esto. Yo tengo a tu papá y a tu mamá en Facebook. Mamá no tiene ni Facebook. Pero yo le decía a mi hija, lo primero que dije es: ¿qué subieron? Ten cuidado lo que suban, hija. Ten cuidado, mira, porque te van a atacar, te van a dar con todo. Y con justa razón. Pero dijo: no, papá, espérame, no, pues nada. Me dice mi esposa: no, espérate, no subió nada mal, solo subió un texto bíblico. Pero quien lo leyó se sintió. Pero ¿quién le dijo que entrara al ¿cómo se llama? Uno, a su Facebook, y número dos, ¿dónde más lo subiste? A su historia. Entonces, pues quien entró, pum, pues lo agarró para sí mismo. Pero me dijo, y le dije: ¿qué hiciste, hija? Y me dijo: nada, simplemente lo bloqueé, no tengo que contestar nada. Y así es. Entonces, mis hermanos, la santificación es un tema muy importante para nosotros los cristianos, no son para los religiosos. La iglesia que comprende qué es la santidad, que ha sido apartada para Dios, que no es débil en la fe, sino es fuerte en la fe. Sabemos que el camino que Dios le agrada es una vida conforme a su voluntad, una vida piadosa. ¿Cuántos dicen amén? Y una vida piadosa, hermano, no es aquel que se siente espiritual. No, mira, diga conmigo: no me siento espiritual, soy espiritual. Hoy, perdón, espérame, déjame explicarte. Hermano, yo como pastor no necesito sentirme espiritual, necesito ser espiritual para seguir adelante. Yo no puedo sentirme mejor que mis hijas, pero tengo que ser en Cristo un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor pastor. ¿Para qué? Para ser ejemplo. Porque yo tengo la responsabilidad de ser ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en todo, en conducta. ¿Qué más? En palabra. ¿Qué más? En pensamiento. Entonces, mis hermanos, el que entiende la responsabilidad de la vida cristiana, dice Santiago en su carta, esos son los maduros en la fe. Y los maduros en la fe, hermano, no somos legalistas. Los maduros en la fe son los que están tomando las cosas del evangelio con seriedad. ¿Sabe por qué? Porque tiene un Dios justo, un Dios santo. Por lo tanto, son hombres y mujeres que necesitan estar fuertemente ensamblados, estructurados. ¿Sabe qué? En Cristo Jesús. Ahora, hermanos, Santiago no está escribiendo sobre la conversión de pecadores externos.
Hay algunos, un sector reformado que dicen que esta carta es para ir por los de allá afuera que se están perdiendo. Santiago no está hablando de los de afuera, está hablando de los cristianos dentro de la iglesia que quizá no son cristianos. Que quizá, hermano, han confesado creer en Jesús, pero lo niegan con sus hechos. Entonces, lo que Santiago, hermano, está haciendo es que hay cristianos débiles que se apartan de la justicia en su debilidad. Hay cristianos, hermano, obstinados que salen de los límites del orden de Dios. Por eso es que entonces puedo decir o tomar Romanos 14:1 cuando dice: reciban a cualquier hermano en la Biblia al día, aun cuando su fe sea débil, y no entren en discusiones con él. Es decir, que cuando observamos a un hermano que está en caminos de pecadores, en silla de escarnecedores, que su deleite no es la ley de Jehová, sino que su deleite todavía es ¿qué? El mundo. Ahora, ¿cuál es el punto? Pecador, ¿te vas a ir al infierno? No, no, de ninguna manera. Es ayudarlos, es orientarlos, es fundamentarlos. La influencia, hermano, de este mundo es sumamente dura y difícil para todos, no solamente para nuestros hijos. De manera, hermano, que Dios tiene un propósito. Número 2, dice: los fuertes en la fe, que hacen volver a ¿quiénes? A los del mal camino. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, entonces ¿quiénes son ellos? Los fuertes en la fe. Y un fuerte en la fe, te repito, no es aquel que se siente espiritual, que es espiritual, es maduro. ¿Por qué? Porque está comprometido con Cristo. Está comprometido con Cristo. ¿Por qué? Porque lo ha llevado a la presencia del Padre. Porque Jesús fue quien nos reconcilió, hermano, para ser justificados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el Padre sabe cómo nos ve: justos por causa de Cristo. No somos justos en sí mismo. No son los logros que hemos alcanzado, hermano. Alguien que ha logrado ya no decir malas palabras, ya no escuchar música, ¿qué más? Ya no se enoja con facilidad, ya no se arrebata, ya no es y me quiero separar. No. Ese hombre que ha madurado o esa mujer que ha madurado son hombres que han sido llenos por el Espíritu Santo. Hay mujeres y hombres llenos por el Espíritu Santo que se convierten, ¿sabe qué? Son siervos del Redentor, que se convierten en un canal redentor. No son ellos no son la redención, pero son un canal. ¿Quién es el Redentor? Jesús. Pero esos cristianos fuertes en la fe somos aquellos que no estamos viendo qué hace el hermano o deja de hacer, pero es mi hermano y tengo que estar al pendiente de su caminar cristiano. ¿Cuántos saben que hay un poder redentor dentro de la iglesia? No les escucho. ¿Quién es, hermano? Es Cristo. Ahora tú debes de ser ese canal de bendición. Yo debo de ser canal de bendición. ¿Sabes para qué? Para ser una influencia correcta, sana y honesta en esta congregación. Principalmente debes de ser sano, correcto y honesto, íntegro con tu propia familia. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre, eres un padre de familia
que cuidas, que miras, que escuchas, que hablas. ¿Te imaginas en la iglesia todos te conocen como el hermano que adoras, que cantas? Pero en tu trabajo te conocen como alguien que maldices, que pasa una mujer y adiós, chiquita. Y sí, era chiquita, era enanita. Ah, no, ya no. Porque no estés tenso. Es aquel que anda en doble sentido con sus trabajadores. Es aquel que pues, usa el albur con sus trabajadores, con su gente. O que hay con una mujer cristiana que en la iglesia la conocen que es servidora, es una mujer de buena influencia, pero cuando se junta con sus amigas que no son cristianas, ahí se la pasa hablando de medio mundo. O hay quienes deciden definitivamente, hermano, no ser ni de aquí ni de allá. Ellos simplemente dicen, yo me quedo, ¿sabe dónde? ¿En dónde entró Elías, hermano? En la cueva del desánimo. Ahora bien, aquellos hermanos que pueden estar débiles en la fe, hermano, cuando no hay un crecimiento espiritual, y muchas veces no hay un crecimiento espiritual, ¿sabe por qué? Porque no hay determinación, no hay fe. Y la determinación, hermano, no es algo que brote de nosotros, es algo que Dios da cuando el corazón está dispuesto a honrar a Dios. Por ejemplo, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. 11, verso 27, rápidamente, voy a terminar. Hebreos capítulo 11, por favor. Y dice a partir del verso 23. Vamos a ver algo muy importante e interesante en la vida de Moisés, mis hermanos. Hebreos 11, verso 23. ¿Lo tienen? Dice así: por la fe Moisés, ¿por qué, hermano? Entonces, mire, un débil en la fe va a ser débil, en primer lugar, porque no, su alimento principal no es la palabra de Dios. Romanos 10:17. Dice que la fe proviene, ¿por qué? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Se alimenta más de novelas, se alimenta más de revistas, se alimenta más de mensajes motivacionales que encuentra en las redes sociales, porque dice, es que ahí nadie me dice nada. Al contrario, me dicen que soy, y dicen que soy buena persona, que estoy empoderada y que yo puedo. Eso es lo que me gusta. Pero, hermano, eso que aparentemente te puede hacer fuerte, lo único que te hace fuerte es el egocentrismo. Y la Biblia no nos hace ser fuertes en el ego. Al contrario, nos dice Pablo, entre más débil soy, ¿en qué? En ya no vivir para mí, sino vivir para Cristo. Y dice Pablo, más fuerte soy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Hebreos, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron, ¿qué? Niño hermoso, y no temieron el derecho del rey, el decreto del rey, perdón. ¿Cuál fue el decreto del rey, hermano? Que mataran a todos los hijos de los hebreos, ¿recuerdas? Y dice que hubo mujeres que desobedecieron al rey, pero obedecieron ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? Ayudando a sus generaciones. Hermano, necesitamos fe para ayudar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, que son las siguientes generaciones, a que caminen, en espíritu y en verdad. Siguiente, por la fe Moisés, echando ya grande, ¿qué hizo, hermano? Rehusó llamarse hija del faraón. Verso 25, escogió antes, ¿qué, hermano? Ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, hay muchos deleites temporales. Quienes no les gusta, hermano, fíjese, los débiles en la fe se aferran demasiado a generar dinero. Un débil en la fe es aquel que está preocupado más por generar dinero, no por hacerse rico. No siempre ese es el punto. Sin embargo, sí hay quienes se aferran y decir, yo voy a ser rico, pase lo que pase. Pero hay quienes se aferran tanto, hermano, que no dejan de trabajar. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros los hombres no debemos de dejar de trabajar, pero nosotros no trabajamos para sobrevivir, trabajamos porque el mandamiento es el que no trabaje, que no coma. Nuestra sobrevivencia no depende de lo que hagamos en la tierra, sino de lo que hagamos en el cielo. Y no estoy diciendo que nos ganamos el cielo por nuestras obras. Lo que estoy diciendo es que si Jesús es tu autor y fe, tu fe que consume tu vida, que consume lo malo, hermano, dice, los deleites temporales. Si Jesús es el autor y consumador de tu fe, entonces tú no te mueves, tú no te apartas, tú no te debilitas. ¿Por qué? Porque eres un hombre maduro y perfecto en Cristo. Amén. Ahora sigamos leyendo. Oh Dios. Teniendo por mayor riquezas, ¿qué, hermano? El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada. ¿En dónde, hermano? En el galardón. Mis hermanos, nuestra mirada, ¿sabe en quién tiene que estar? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen? Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos de ser creyentes que estamos al pendiente de nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, que queremos que mi hermano sea fuertemente espiritual, que mi hermano disfrute su vida cristiana, que mi hermano disfrute su matrimonio, que mi hermano disfrute a sus hijos, que mi hermano disfrute su economía, que mi hermano... Ay, sí. Quizá alguien pueda pensar así. Pero fíjate, un cristiano fuerte en la fe es aquel que sustenta y fortalece, ¿sabe a quiénes? A los débiles. A un hermano, perdón, en medio de tus momentos difíciles. Porque cuando dije fuertes, no quiere decir que somos diferentes a ti. Hace un momento cuando inicié dijimos, también nos desanimamos, también tenemos temores, también caemos en tristezas, también estamos preocupados. Pero ¿sabe qué hemos aprendido, hermano? Lo que Elías aprendió. ¿Y sabe qué aprendió? Que aún en medio, hermano, de su debilidad, en sus emociones, en sus tristezas, en sus momentos dolorosos, hermano, los que somos fuertes muchas veces nos metemos, ¿sabe a dónde? A la cueva del desánimo. Fíjate, el nombre de Elías significa el Señor es Dios. ¿Y sabe cuál era el servicio de Elías, hermano? Pues era ese, servir al Señor. Correspondía al nombre que él tenía. De manera que Elías fue enviado por Dios, ¿sabe para qué? Pues para confrontar al baalismo que en Israel en esos momentos estaba viviendo, mis hermanos. Israel había alcanzado el punto más bajo de su decadencia espiritual. Entonces, mis hermanos, dentro de la congregación habremos hermanos fuertes, hermanos débiles, que a veces van a querer, ¿qué crees que van a querer? El Egipto antiguo. El asunto, hermano, es cuando nosotros queremos caminar
solos. Lo más grave de un cristiano es que dice, pues yo soy llanero solitario. Dígale al que está a su lado, ¿tú eres el llanero solitario? Mira, nosotros como hijos de Dios somos individuales. ¿Sí lo sabías? Hermano, lo que enseñamos, y muchas veces lo he dicho, cuando yo hable de mis hijas, de mí, de mi esposa, de vivencias, hermano, yo no estoy diciendo que tú vivas eso, ni que hagas eso que yo hago en tu casa. No, no, no. Son ejemplos. Yo no estoy diciendo que tú vivas mi vida, no. Tú sabes cómo vas a vivir tu vida. Yo solo te doy el consejo de Dios y tú sabes lo que vas a hacer principalmente con los tuyos. Porque antes de observar a un hermano que se está yendo, debes de observar que tu familia no se esté oyendo. Antes de poder restaurar a otros, yo tengo que estar bien restaurado. Imagínate ser lo que Pablo dijo, que seamos heraldos para otros y vengamos a ser reprobados en nuestro hogar. ¿Te imaginas a alguien que quiere restaurar un matrimonio y tu matrimonio está? ¿Te imaginas a una mujer que le dice a otra mujer, échale ganas, hermana, Dios está contigo, te va a ayudar, ya no pelees con tu esposo? Y llega así, ay, otra vez, ¿tú qué haces aquí? Imagínate, diciéndole a su esposo, claro. Entonces, mis hermanos, ninguno de nosotros somos fuertes en sí mismo, porque todos somos, diga conmigo, de carne y hueso. Ahora, los débiles como los fuertes, hermanos, tal vez un día los débiles en el Señor ahora son fuertes. Y los que estábamos fuertes, nos va a tocar estar débiles. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Ándale, ándale, ahí te quería ver. Para que no te andes sintiendo el muy. Porque así hay cristianos. Aunque ¿cuántos saben que por la soberanía de Dios Él lo permite? Él permite porque Jesús dijo, el Señor enseña, incluso Santiago, Dios resiste ¿a quién? Al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, mis hermanos, algo que le pasó a Elías es que cayó en un momento de depresión. Después de que acabó con tantos profetas del baalismo, que cuando escuchó la voz de una mujer, ¿quién fue? Jezabel, te voy a matar. ¿Y qué? ¿Ya ve cómo si le da miedo al hombre a la mujer? Es tremenda. Hay mujeres tremendas. Ahora, ¿qué quiero decir? Esta mujer fue una mala influencia, ¿sí o no? Ahora vamos a tomar el ejemplo rápido, ya voy a terminar. Pero Jezabel es un mal ejemplo, es un espíritu de un mal ejemplo. Que ser un creyente con una mala influencia. ¿Sabes lo que hacía con su esposo? Lo controlaba. Cuidado, y haya mujeres que quieran controlar a su esposo. Que quieran controlar. Hermanos, nosotros debemos llevar el rol. En una casa no deben de haber dos cabezas, solo una. La segunda es la ayuda idónea. Y allí hay bendición. En la casa no hay dos líderes, solo hay un líder. La segunda es la ayuda del líder. Pero te imaginas que nuestros hijos vean y digan, no vayan con el papá, van con la mamá. A veces el papá dice, no me preguntes, ve con tu mamá. Pues ¿cómo? No. No. Las madres ayudas, sabias, fuertes, mujeres Elías, no Jezabeles, le dicen, no vengas conmigo, ve con papá. Cuando vienen mis hijas, le digo, no, ve con mamá. No, lo que hago muchas veces, le pregunto a mi esposo, oye, mi amor, mira, me están diciendo mis hijas, ¿tú qué piensas? Y me dice, no sé, tú decides. Le digo, mi amor. Les digo, bueno, ok, sí. Y dice, ya ves, por eso digo, le digo, voy a tomar, vamos a ponernos de acuerdo. Si yo tomo la decisión, entonces algo tiene que haber. El fuerte, el débil,
¿Qué vamos a hacer, hermano? Bueno, si yo doy una orden, bueno, o doy una opinión, ¿qué cree? La esposa no debe de, ¿cómo se le llama? Cuestionar esa autoridad. Pero, ¿y qué tal si está mal? Bueno, ora. Nosotros los hombres, por eso debemos estar fuertes en el Señor, llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para ser sabio, tomando buenas decisiones. Pero repito, hermano, y concluyo. Elías, siendo un hombre fuerte de bendición, mis hermanos, que ayudó a muchos de sus hermanos en Israel, ¿qué cree? Cayó en un tiempo de temor, ansiedad, tristeza, desesperación. ¿Y sabe qué hizo? Se metió a la cueva del desánimo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de nosotros, hermanos, vamos a poder estar en tiempos buenos. Habrán tiempos de bonanza, pero también habrán tiempos de desafíos. Van a venir cosas duras a nuestro hogar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si un hermano en la fe que te ama observa algo en ti y dice, mi hermano, estás pasando por algo, déjame ayudarte, ¿cómo vas a hacer? No te metas en mi vida, tú ocúpate de lo tuyo y yo me ocupo de lo mío. No, hermano. Un buen hombre, por favor, hijo. Un buen hombre en Dios, una buena mujer en Cristo son una buena influencia. Jezabel terminó mal. Y termino con lo siguiente. En Santiago 5, verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, en primer lugar, las almas son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu alma, mi alma, le importan a Dios. Lo que debe de salvarse de ti, hermano, no es tu cuerpo. Tu cuerpo va a regresar al polvo si morimos. El espíritu regresará a Dios, que es el aliento de vida. Pero lo que sí, hermano, debe de dar evidencia de que Cristo está en tu vida y de que tienes un alma renovada, un ser interior renovado, hermano, lo tienen que decir tus hechos, tus acciones, tu doctrina, tu teología, tu estudio. Pero si no se ve la luz de Cristo, que eres la sal de la tierra, que eres la luz de este mundo, hermano, entonces dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois maduros, ¿qué dice? Restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Pero dice algo, considérate tú también, no sea que tú también seas tentado con lo mismo. Entonces, mis hermanos, cuando te llamemos o te llame un hermano y te diga, hermano, mira, quiero decirte que tu caminar no está correcto, tu manera de andar, cómo estás dirigiendo a tus hijos, cómo diriges, no es correcto. Hermano, no te ofendas. Al contrario, dale gracias a Dios que un hermano está interesado en ti. Hermano, da gracias a Dios que tu pastor está interesado en ti. Bueno, ¿cuántos lo creen? Yo lo creo porque yo lo vivo. Y lo vivo con mi esposa y con mis hijas. A lo mejor muchos van a dudar. Van a dudar porque a algunos me he acercado y les he dicho, esto no, esto sí, no hay problema, pero mira así. Y algunos se desaniman. Y me he acercado y les mando mensajes. Ha habido a quien yo les mando mensajes, hermano, tú dime cuándo te puedo visitar, yo estoy al pendiente. Jamás me avisan, no hay problema. Pero nunca digas entonces que el pastor no está al pendiente de ti. Más bien dicho, tú no estás al pendiente de tus responsabilidades en esta congregación. ¿Cuántos saben que hay beneficios por ser parte de una iglesia? Pero también hay responsabilidades al estar en una congregación. Ahora, no estoy diciendo con esto que me invites. No.
estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para ayudarnos cuando entremos en momentos de ¿qué? De desánimo. Y nosotros vamos a estar al pendiente de ti, porque puede ser el desánimo que alguien te tocó, te afectó, te quitó, te hizo, o tú eres alguien que te estás haciendo, o sea, que tú mismo no quieres nada. No, yo ya no quiero. Yo la verdad renuncio. Yo la verdad, el cristianismo no es para ti, no es para mí. Hermanos, los últimos tiempos que estamos viviendo están haciendo que el pecado de muchos se manifieste. Pero el asunto del pecado, repito, hermano, no es el pecado, es no arrepentirse. De manera que estamos y debemos estar, todos los que hoy estamos aquí en esta casa de oración Tecámac, tenemos la responsabilidad, ¿sabes de qué? ¿De qué crees, hermano? De estar al pendiente de mi hermano. Sea por falsa doctrina o sea por un mal caminar, hermano, te va a llevar a la cueva de la desesperación como Elías. Elías se metió a la cueva de desesperación, pero ¿qué cree que hizo Dios? Le envió un ángel y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sal ahora y continúa. Dice que también fue alimentados por ¿quiénes? Por unos cuervos. Me acuerdo una hermanita, alguien que me dice: pastor, aquí está su cuervito. Dígale al que está a su lado: ¿no te gustaría ser un cuervito? Pero bonito. Hay cuervos bonitos. Póngase de pie, mi querido hermano. Diga conmigo: soy responsable ante Dios de mi hermano. Lo que hizo Santiago como Judas, hermano, era proteger a sus hermanos en la fe. Tanto Santiago como Judas advierten, hermano, que Dios desea que hayan hombres y mujeres que estén activos, es decir, cristianos, que no venimos a la iglesia solamente para ser espectadores, hermano. ¿Cuántos saben que Dios no nos dio una fe, hermano, donde solamente hay que participar con nuestras personas? No, hermano. Dios nos dio una fe para que nos levantemos y hagamos algo por esta congregación, por cada uno de nuestros hermanos. Es cierto, hermano, que has aprendido a oír la palabra de Dios. Es cierto que muchos de ustedes, o quizá todos, han aprendido verdades. Pero ¿sabes cuál es lo importante de aprender la palabra? Ponerla en práctica. Así es que si tú ves a un hermano débil que se mete a la cueva de su desesperación, porque él quiere, porque alguien lo ofendió, lo hirió, hermano, estamos aquí para aclarar los asuntos, para que vayas con tu hermano y nos pongamos en paz. Así es que lo que hace Santiago era eso: confrontar a sus hermanos. Por eso es que en el capítulo 5, verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los hermanos. Llame a los fuertes en la fe para que oren. Hermanos, si tú no nos dices qué estás pasando, qué estás viviendo, nosotros no nos enteraremos. Y no necesariamente, hermano,
te repito, que yo tenga que ir a tu casa. No, no hablo de eso. Hablo que tú tengas contacto con nosotros como hermanos. Cierra tus ojos. Tanto Judas como Santiago, hermano, están diciendo que los cristianos debemos, lo que debemos hacer por los demás. A veces serás confundido por falsos maestros, o a veces serás confundido por ti mismo. A veces estarás triste por algo o por alguien. A veces estarás enojado por algo o por alguien. A veces estarás en desesperación por algo o por alguien. A veces estarás en depresión por algo o por alguien. A veces vas a llorar por algo o por alguien. Pero escúchame, hermano. Si eres un creyente fuerte, apasionado por Dios, tú vas a decir: quiero ser un miembro de la iglesia. Sé que tengo la responsabilidad hacia mis hermanos. Una de ellas es edificarnos en la verdadera fe, de manera que no seamos engañados. Y para eso, hermanos, se necesita personas de oración. Tú y yo debemos aferrarnos a Cristo, hermano, con una fe personal y conservarnos en el amor de Dios. Así es que te voy a pedir que ahora levantes tus manos. Yo sé que ya es un poco tarde, pero, hermano, lleguemos a nuestros hogares con la convicción de ser hermanos, que abrazamos la responsabilidad de ser parte de una congregación. Decir: Señor, yo quiero tener una fe verdadera, cuidando a mi hermano y principalmente cuidándome a mí. Porque yo, ¿cómo puedo decirle a un hermano: no hagas esto, si yo estoy haciendo esto? Tu palabra, Señor, me enseña que debo responsabilizarme de mi hermano. Si algunos dudan, si algunos se quieren extraviar, tú dices: salvad, arrebatándolos del fuego. Ayúdanos, Señor, para ser uno en ti. Tú nos has llamado a levantarnos, a poner cuidado en mi hermano, en mi hermana. Señor, estos son tiempos peligrosos para todos. Así es que debemos cuidarnos unos a otros y tratar de ayudarnos. Señor, el espíritu de esta sociedad actual dice y enseña: cuídate de ti mismo y que cada uno cuide de sí mismo. Pero tu palabra no nos enseña esto. Tu palabra dice, Señor, que no hay un amigo sino este, que pone su vida en rescate por su amigo. Así como tú lo hiciste, Señor, ayúdame a dar mi vida por mi hermano. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Gracias, Señor.